Adore al Señor. Dígale gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Levante las manos al Señor y dele gracias al Espíritu Santo por lo que Él ha hecho. Hemos adorado, hemos ministrado su presencia en esta mañana y hoy queremos, Espíritu Santo, ser llenos de tu palabra, que tu palabra nos imparte. Dígale al Señor. Saludamos a nuestros hermanos de Facebook, saludamos desde Yeshua Ministerios, desde Concepción, Chile, al apóstol Antonio Gutiérrez. Hoy día vamos a seguir la serie Paternidad Espiritual. Oh, santo, 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 santo. Levante sus manos al Señor, levante sus manos. Levante sus manos al Señor, porque la presencia del Espíritu Santo, la presencia del Padre está en este lugar. Sabemos que todavía está la presencia. Si el Señor quiere que ministremos su presencia, lo vamos a hacer. No vamos a ministrar palabras. Si Él quiere que estemos ministrando la presencia de su Espíritu Santo, lo vamos a hacer. Así que aquiete su espíritu. Oh, probo, shema, so, mantea. Si usted habla lenguas, levante sus lenguas. Si el Espíritu Santo quiere hacer algo hoy día acá, que lo haga. Dígale al Señor, dígale al Espíritu Santo, tienes la libertad de hacer lo que tú quieras con nosotros hoy día. Si usted está ahí en su casa, vamos a adorar la presencia del Espíritu Santo. Aquí está fuerte la presencia del Espíritu Santo. Creemos que Él algo va a hacer hoy día en nuestras vidas. Adore su presencia en esta mañana. Adore su presencia. Activamos esa palabra profética. Activamos el mover profético, el manto profético de esta casa. En el nombre de Jesús de Nazaret. Activamos ese manto. Adore. Levante sus manos. Levante sus manos al Señor. Empiece a adorar allí donde usted está en su puesto. Empiece a adorar al Señor. Activo el manto profético para que el Señor le hable a usted directamente. En el nombre de Jesús te adoramos, Señor. Oramos, Padre, dándote gracias por lo que tú estás haciendo en esta casa, por lo que estás haciendo, por lo que desde años atrás has estado haciendo en esta casa. Te damos gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias. Gracias, Señor, por ese mover de paternidad que se está desatando en las naciones. Gracias porque los padres espirituales tú los estás activando en esta hora. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Espíritu Santo. Oh, Santo. Santo, oramos por nuestros hermanos del internet. Queremos pedirte, Espíritu Santo, que tu presencia esté con ellos. Ahora, en el nombre de Jesús, tócalos, llénalos. Activamos los hijos de esta casa para llenar esta casa de hijos. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, probo, shema, probo, se. Santo Espíritu, oh, probose. Adore su presencia en esta mañana, adórele. Sabemos quién está aquí. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Espíritu Santo. Adoramos tu presencia. Te adoramos, Jesús. Adore. Es tan linda la atmósfera que podemos sentir en este lugar. Es tan hermosa la atmósfera que podemos sentir de tu presencia. Oh, Señor, podemos darte gracias y decir, Abba, Padre. Te damos gracias, Espíritu Santo. Hay un gran mover de reformadores en este tiempo. Un gran mover de reformadores que traen la paternidad espiritual a la iglesia. Pero también la persecución se va a levantar contra los padres espirituales. Porque ellos le dan el diseño, ellos le dan la identidad de hijo. La persecución viene hacia los padres espirituales, porque ellos son los reformadores que Dios tiene para este tiempo. Así que oramos por los padres espirituales de la iglesia. Y aunque la religión se enoje, y aunque la religión ataque la paternidad espiritual, escrito está por el Señor Jesucristo que las puertas del Hades no van a prevalecer contra los mantos de paternidad. Los reformadores que Dios tiene en este tiempo
espiritual que traen los diseños, que traen los códigos, que traen las enseñanzas. Mira, quiero decirte algo. Hay una palabra que el Señor pone en mi corazón. La Biblia dice que si se escribiera todo lo que Jesús hizo, dijo, todo lo que Jesús habló, no cabrían libros en el mundo. Los reformadores de este tiempo, cuando yo le pregunté al Padre eso, ¿dónde está escrito eso? Porque si se escribiera no cabrían libros en el mundo. El Espíritu Santo me dice que eso está escrito en la genética que Él nos tiene en el hombre y en la mujer espiritual, que solamente los padres espirituales en este tiempo van a decodificar esos códigos y esas enseñanzas. Y por eso la Biblia dice que lo que ojo no vio, oído no escuchó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado en el último tiempo para los que le creen. Los que le creen a qué? Los que le creen a lo que Dios está haciendo en este tiempo. La Biblia dice que Jesús dijo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Los apóstoles de Él tuvieron una carga, y por generaciones el Señor ha estado entregando revelaciones. Hasta este tiempo sigue entregando revelaciones. Aunque la religión se oponga, el Señor seguirá entregando revelaciones, porque estamos en el último día, en la última hora, en el último tiempo, donde la mayor manifestación de la revelación del cielo la traen los padres espirituales, decodificando en el espíritu del hombre, en el espíritu de la mujer, en ese hombre interior, en esa mujer interior, todas aquellas enseñanzas que Jesús dio, que Jesús hizo, que nos manifestó, pero que no están escritas en los libros. Por eso oramos por los reformadores de la iglesia, por esos reformadores que son los padres espirituales. Le damos gracias al Señor, gracias a su Espíritu Santo. Vamos a pasar a ministrar la palabra del Señor. Puede sentarse, tome asiento. Me baja un poco la música, por favor. Me baja la música. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Espíritu Santo. Nuevamente le doy la bienvenida a los hermanos del Facebook. Les damos la bienvenida. Hace domingos atrás hemos estado predicando algunos mensajes que hablan de paternidad espiritual. ¿Me lleva la hora, por favor? ¿Quién me lleva la hora? ¿Ya? ¿Sí? Desde hace varios domingos atrás hemos estado predicando el tema de la paternidad espiritual. Y el tema de la paternidad espiritual, en cierta forma, como casa, nosotros los empezamos. ¿Qué fecha fue que las empezamos? En el 2009. El 2009 a nosotros se nos abrió la revelación de la paternidad espiritual e hicimos un congreso en ese entonces que hablaba del espíritu de Elías soplando sobre esta nación. Voy a cambiar de micrófono, me van a dar un minutito porque me acomoda más este micrófono. 1, 2, 3. Gracias. El 2009 nosotros comenzamos con el tema de la paternidad espiritual acá en Concepción, y no ha sido fácil el tema de la paternidad espiritual por un tema que obviamente para muchas personas es algo nuevo. Cuando comenzó a manifestarse el tema apostólico, también la gente comenzó a, muchas veces, me van a perdonar si se escucha ruido, a resistir el tema apostólico, así como también en este tiempo está resistiendo el tema de la paternidad, porque es obvio que sí hay 1, 2, 3. Es obvio que todo, cuando el Señor comienza a manifestar una revelación, algo que no es nuevo, que está en la iglesia, que está en la palabra del Señor, que está allí, pero que sí es nuevo en el tiempo o en la temporada que estamos viviendo, porque nosotros vamos de temporada en temporada. Este es un tema profético que para los que entienden el tema profético saben que este es el tema de la temporada. A veces nosotros
oramos mucho para activar los tiempos, pero los tiempos, si se activa el tiempo, no se activa la temporada. A ver, se lo explico de esta forma. Nosotros estamos entrando a la temporada de primavera acá en el hemisferio sur, en Chile. Estamos entrando en esa temporada, pero en la temporada de primavera, donde hay retoños, empiezan a florecer las flores, también va a haber lluvia, también va a haber frío. Son tiempo de lluvia, tiempo de frío, tiempo de calor. Los tiempos son parte de la temporada. ¿Me explico? Entonces, cuando el Señor se mueve, no se mueve en tiempos, se mueve en temporadas. Y la temporada trae los tiempos para la iglesia. Entonces, lo que hay que activar es la temporada. Cuando uno entra a una temporada, se activa, inmediatamente se activan los tiempos. No se pueden activar los tiempos si la temporada no está activada. Y yo creo que en esta temporada que entramos hace buenos años atrás, del tema de la paternidad, cuando nosotros empezamos acá en Concepción a hablar de la paternidad del 2009, no ha sido fácil, hemos tenido bastantes diferentes tiempos con este tema. El viernes pasado, nuestro amigo Joel de Jesús, un ministro de acá de Concepción, nos invitó a un evento que él hizo donde trajo su padre espiritual, el apóstol Jeremías Maldonado, que predicó un mensaje de paternidad. Y nosotros fuimos, algunos hermanos de la casa, algunos hijos de la casa fueron con nosotros, y sí realmente estuvimos bien contentos y felices porque fue una confirmación más de que estamos caminando en la temporada correcta y en los tiempos correctos, de que sí, lo que nosotros estamos ministrando y lo que empezamos a ministrar hace unos domingos atrás está dentro del alineamiento de lo que Dios quiere para esta temporada. Bien, vamos a comenzar el tema a continuación del domingo pasado, que habla de hijos, porque hablar de paternidad también debemos hablar de hijos. Y el tema que nosotros tenemos y que estamos ministrando del domingo pasado tiene que ver con un tema de un verdadero hijo. A veces se le exige a los ministros, se le exige a los padres espirituales, pero ¿qué hay de los hijos? Porque los hijos también tienen parte en todo esto. Uno no puede quedarse con que soy hijo espiritual y nada más, y todo bonito, lindo, perfecto, y vivo de las bendiciones de mi padre. Un hijo también, así como nuestro hijo Esteban hace años atrás, un día llegó del colegio, estaba en el jardín, y llegó hablando de los derechos del niño. Entonces nos empezó a exigir los derechos del niño. Yo le dije, le hablamos con mi esposa, su mamá, está bien, estamos de acuerdo, te vamos a hacer valer tus derechos, pero también los deberes del niño. Y ahí como que quedó mirando con un signo de interrogación y dijo, ¿cómo? Claro, porque en el colegio le habían hablado de los derechos del niño, pero no de los deberes del niño. De los derechos del hijo, no de los deberes del hijo. Y nosotros le hablamos de los deberes del hijo. Su habitación, su cama, etc. Y no le gustó nada mucho la cosa. ¿Por qué digo esto? Porque a veces se pide mucho, se pide demasiado a un padre espiritual cuando el deber de un hijo no está alineado con lo que se le pide al padre espiritual. Y eso hay que cambiar también. Acuérdense que el domingo pasado nosotros utilizamos dos textos. Uno en Marcos 1:9 dice, en esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También, y esto es lo que nos interesa, se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. En algunas versiones dice, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Entonces, el concepto es de que un hijo debe complacer el corazón del Padre espiritual. Todo esto lo estamos hablando a nivel de paternidad espiritual. Y el otro texto que utilizamos también fue Marcos capítulo 9, versículo 5, donde dice, Pedro le dijo a Jesús, Rabí,
qué bien que estemos aquí, podemos levantar 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, porque todos estaban asustados. Entonces apareció una nube que los envolvió, una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, escucharle. Y eso es lo que yo quiero señalizar. ¿Cuáles son los textos claves, son las palabras claves para seguir el mensaje del domingo pasado y retomarlo en este domingo? Es que del cielo se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y del cielo también se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, a él escucharle. Entonces, 2 cosas. El Hijo espiritual debe complacer al corazón del Padre, y escuche bien esto, y el Padre también lo debe señalar: este es mi Hijo amado en el cual a él escuchar. Y aquí hay un principio recíproco, hay un principio de esperar. Yo espero de mi Padre espiritual, y como mi Padre espiritual también espera de mí. ¿Qué espera de mí mi Padre espiritual? Que yo complazca su corazón. ¿Y cómo yo puedo complacer su corazón? Haciendo todo lo bueno, todo lo recto, todo lo que está delante del Señor, de acuerdo a la visión que Él tiene y de acuerdo a sus enseñanzas, de acuerdo a su dirección profética o de acuerdo a sus consejos como Padre espiritual. Eso es lo que yo tengo que hacer como hijo espiritual, entre otras cosas más, pero que yo también tengo que esperar de mi Padre espiritual que Él me señale. Es muy importante que los padres espirituales señalen públicamente a sus hijos. Padre espiritual que no señala a sus hijos espirituales públicamente, no está cumpliendo con el rol de padre espiritual como debe ser. Si a mí, como padre espiritual, el Espíritu de Dios, porque esto ya lo vimos ya que es por revelación, no es por sentimiento, no es por emociones, no es porque a mí me cayó bien este hermano, no es porque es agradable, sino que es por revelación la paternidad espiritual. Si a mí si yo como padre espiritual, el espíritu de Elías me revela que ese que está allí o esa que está allí es mi hija o es mi hijo, yo lo que tengo que hacer es tomarlo. ¿Por qué? Porque el principio está en que el espíritu de Elías vuelve el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Entonces, yo lo tomo por hijo, allí hay una conexión, allí hay una activación, todo eso lo hemos visto en algunos mensajes pasados, y yo tengo que relacionarme con ese hijo, pero llegado el momento yo tengo que reconocer públicamente a ese hijo, y tengo también que empoderar a ese hijo, porque Jesús, escúchame bien esto, primero Jesús, primero el Señor, primero el Padre Eterno, ahora este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Cuando Jesús se bautizó, cuando realmente comenzó la manifestación de Hijo del Dios Altísimo en el ministerio o en la asignación que vino a Jesús a hacer aquí en la tierra, hasta el momento en que está en el monte de la transfiguración, ya había transcurrido varios días, y el Señor le dice: este es mi Hijo amado, a él escucharle. Entonces hay un tiempo de relacionarse, pero hay un tiempo donde el Padre espiritual tiene que empoderar al Hijo públicamente, tiene que establecerlo públicamente, tiene que señalarlo públicamente. Padre espiritual que no está haciendo eso con sus hijos, no está cumpliendo el rol de Padre espiritual. Para nada, no está cumpliendo. Entonces un verdadero Padre espiritual también tiene que empoderar a sus hijos espiritualmente, señalarlos espiritualmente, potenciarlos espiritualmente, y de allí en adelante vamos a ir viendo en los próximos temas o estudios que hagamos acerca de esto, cómo un padre espiritual también levanta un hijo, cómo un padre espiritual también posesiona un hijo, cómo un padre espiritual también envía un hijo, etc. Todos esos principios que están establecidos en la Biblia. Entonces, por una parte, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Yo como hijo espiritual tengo que complacer el corazón del Padre, que mi Padre no escuche nada que no sea agradable, bueno y perfecto, así como el Señor Dios, nuestro Padre eterno, quiere que caminemos bien, en forma agradable y en forma perfecta. Mi Padre espiritual y ustedes como hijos espirituales tienen que manifestarse de esa forma también, para complacer el corazón del Padre. Esto es diferente a ser apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Es diferente a ser líder. Ya lo hemos visto eso en otros mensajes pasados.
Entonces se tiene que complacer el corazón del Padre. Y el Padre a la vez también tiene que bendecir al Hijo, estableciéndolo públicamente, empoderándolo públicamente, señalizándolo públicamente y diciendo, cuando el Padre Eterno dice escucharle lo que está diciendo, que un Padre espiritual también tiene que decir, escúchenlo, confíen en Él, porque Él trae una palabra del cielo. Eso lo hace un Padre espiritual, eso no lo hace un apóstol, eso no lo hace un profeta, eso lo hace la paternidad espiritual. Escuchen a mi hijo, yo lo empodero, yo lo establezco, públicamente lo señalo, escúchenlo porque Él trae un mensaje del cielo. Eso es lo que debe hacer un Padre espiritual. Yo con las hijas espirituales que tengo acá, que predican, yo siempre las estoy honrando. Y eso lo saben las que están acá. Siempre, y con Erika, mi esposa, siempre nosotros conversamos con nuestras hijas espirituales, que ministran nuestras hijas espirituales y las estamos honrando. ¿Es así? Es verdad, es así. Siempre estamos honrando a nuestras hijas espirituales. Porque así también como nosotros debemos honrar a un Padre espiritual, el Padre espiritual también tiene que honrar a los hijos. Permiso. Entonces, nosotros vimos algunos principios acerca de el hijo espiritual. Vamos a repasar. Un verdadero hijo espiritual es aquel que por el Espíritu de Dios es hijo, y no por una cuestión doctrinal, no por una cuestión almática, y no por una cuestión emocional, sino que es por revelación del Espíritu. Es una cuestión de revelación. 2. Vimos que un verdadero hijo espiritual posee la misma genética de su padre. Y ese es un tema interesante que vimos también, porque yo no puedo ser hijo de cualquier padre espiritual. Yo no puedo tener cualquier padre espiritual, tiene que ser el correcto. Y lo dije el domingo pasado, cuando a mí Dios me diseñó como padre espiritual de mi genética, Él tiene de mi genética a mis hijos e hijas espirituales. Por eso que Jesucristo dijo, de los que me diste. Por eso que cuando Él bajó del cerro, de la montaña, después de haber pasado toda la noche orando, bajó, Él escogió y llamó a los que Él quiso. ¿Por qué? A los que tenían su genética, porque allí había mucha gente, pero habían 12. A los que tenían su genética, pero también escogió a aquel que tenía que cumplir un propósito para que se cumpliera lo escrito en la palabra del Señor por los profetas, que era llegar Él a la cruz, morir y resucitar de entre los muertos. Entonces es un tema de genética, no es almático, no es emocional, no es porque me cayó bien, no es porque hizo un buen mensaje, no es por nada superficial. Y con eso también dijimos, ¿se acuerdan los que estaban acá? Que la paternidad espiritual no es del alma, es del espíritu. Ojo, no es del alma, es del espíritu, es mi espíritu conectado con el espíritu de mi Padre espiritual. No es un tema almático, porque si es almático fuera emocional. Y si es emocional, está incluido el corazón. Y dice la Biblia que el corazón es, ¿qué cosa? Engañoso y perverso más que todas las cosas. Nadie puede decir, es que yo camino alineado con Dios y nunca voy a cometer un error. No, el que esté firme, mire que no caiga. Así nos enseña el Señor. Por lo tanto, si usted tiene una paternidad del alma, está en un error porque es espiritual. No es, y le puedo dar muchos argumentos bíblicos establecidos en la palabra de Dios, que la paternidad no es del alma, la paternidad es espiritual. ¿Sí? Los que están acá me están siguiendo. Tercero, vimos que un hijo espiritual tiene la misma pasión por Dios como su padre espiritual. Si su padre espiritual, escúcheme bien esto, en los primeros mensajes que predicamos hace domingos atrás, hablamos de que la paternidad no es un ministerio, es un diseño. Yo puedo ser padre espiritual, pero a la vez también puedo tener las 5 oficinas ministeriales funcionando para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, la paternidad es un diseño que viene del cielo para este tiempo, para un tiempo señalado. Pero fíjese este detalle, un hijo debe tener la misma pasión que su padre espiritual. Escuche bien,
hay un antecedente claro para saber quién realmente es padre espiritual. Entre otras condiciones, hay una condición pero clara, quién realmente tiene el diseño de paternidad espiritual. ¿Sabe cuál es? Es que tiene pasión por Dios. Lo lleva a usted a conocer a Dios el Padre. Lo lleva a usted a conocer a Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Lo lleva a usted a conocer al Espíritu Santo. Tiene pasión por Dios. Tiene pasión por su paternidad y por ejercer y cumplir la paternidad. Si usted está con un padre espiritual que no posee la pasión, no tiene el diseño de paternidad espiritual. Y se lo voy a responder bíblicamente. Jesucristo dijo de su Padre: mi Padre trabaja y yo trabajo. Jesús no dijo: mi Padre trabaja y yo flojeo. Jesús no dijo: mi Padre está allí mientras yo estoy haciendo la obra. Jesucristo no dijo: mi Padre está en el reino de los cielos, descansando todavía en el séptimo día y yo estoy aquí trabajando, preparando todo para ir a la cruz. No, dijo: mi Padre trabaja y yo trabajo. Un padre verdadero espiritual tiene pasión por la obra, tiene pasión por su asignación, tiene pasión por lo que él es, y eso es lo que le tiene que transmitir a los hijos espirituales. Y un hijo espiritual verdadero debe tener pasión por lo que hace su papá. Eso es una característica bien firme. Si usted tiene un padre espiritual y su padre espiritual está dando vuelta en lo mismo, está en el desierto, está dando vuelta en lo mismo, entonces no tiene pasión, no es un padre espiritual, no tiene el diseño de padre espiritual, porque todos aquellos que tienen el diseño de paternidad espiritual tienen pasión por aquel que lo envió, por aquel que lo diseñó, por aquel que lo estableció y lo asignó como padre en esta tierra. ¿Me está siguiendo? Los que están acá me están siguiendo, ¿sí? Dígame conmigo. Entonces, un padre espiritual tiene pasión. El punto 3 es que un hijo espiritual tiene la misma pasión por Dios que su padre la tiene por Dios. Y empezamos el tema de hoy día tocando el punto 4. El hijo espiritual verdadero, cuando un hijo espiritual, y vámonos al plano de hijos espirituales ahora, el hijo espiritual ve a su padre espiritual como el medio que Dios tiene para ser bendecido. Aquí entramos a una materia buenísima. Si yo fui conectado por el Espíritu Santo a un hombre de Dios que es mi padre espiritual, como hijo espiritual yo tengo que esperar de él el ser bendecido. No me refiero a que te pasen las lucas para tu ministerio, no. Me refiero a que tienes que ser bendecido o tienes que ser activado. Es lo mismo que dijimos o estábamos hablando recién cuando el Padre dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Este es mi Hijo amado, a él escuchadle. Un hijo espiritual tiene que ser empoderado por el Padre, tiene que ser señalado por el Padre, tiene que ser establecido por el Padre en la ciudad. Si es un hijo espiritual que tiene un diseño a las naciones, tiene que ser empoderado, tiene que ser establecido, tiene que ser activado a las naciones. Un hijo espiritual verdadero es agradecido de su padre espiritual, porque es hijo, porque su padre espiritual es el que le va a abrir puertas para cumplir su destino profético. Escucha bien esto. La paternidad espiritual con respecto a esto es lo siguiente. Es el ejemplo de un arquero. Dice la palabra del Señor que los hijos son saetas en la aljaba de Dios. Así dice la palabra del Señor. El principio de la paternidad espiritual es lo mismo. Los hijos de un padre espiritual son saetas en la aljaba de ese padre espiritual. Un padre espiritual, digamos así, que es un arquero. El arco es el medio por el cual ese hijo espiritual que está en la aljaba del Padre lo pone en el arco y lo envía. Un padre espiritual siempre debe enviar a sus hijos espirituales.
El padre espiritual que no envía a sus hijos espirituales no es padre espiritual. Por eso, ojo, cuidado. Usted debe entender que ser hijo espiritual de un padre espiritual no es por un tema almático, no es del alma, no es emocional, no es sentimental como se lo dije antes, es espiritual. Porque el padre espiritual tiene los códigos para decodificar su ministerio, su llamado, su asignación y enviarlo. En algún momento, ya sea hijo espiritual que salió de los lomos del padre espiritual, o ya sea el hijo espiritual que viene, como lo dijimos hace algunos domingos atrás, que es tomado o que es adoptado como hijo espiritual, donde ese hijo se vacía y viene la paternidad del padre. Ese padre espiritual tiene que hacer eso con sus hijos porque el hijo espiritual sabe que ese hombre es el que tiene los códigos para decodificar su asignación en la tierra. Esta es una cuestión espectacular. ¿Sí? Esto no es superficial. Aquí se juega y se juega el llamado que uno tiene, el ministerio que uno tiene. Y si ese hijo espiritual que está con aquel padre, pero ese padre no está cumpliendo ese rol, tiene que tratar eso con el Señor, tiene que tratarlo con Él y simple y sencillamente decirle: bueno, papá, Padre eterno, si mi padre espiritual no está cumpliendo ese rol, entonces dame un padre en el cual me pueda adoptar como hijo para que Él cumpla ese rol y para que Él me señale, para que Él me empodere y para que Él me envíe. Pena por algunos padres espirituales porque se pierden algunos hijos que tienen tremendos ministerios y asignaciones aquí en la tierra. Entonces, un hijo espiritual sabe que su padre espiritual es el medio por el cual va a cumplir su propósito, va a cumplir aquel destino profético. Entonces, el padre espiritual le abre las puertas al reino. ¿Se acuerdan que nosotros vimos hace unos domingos atrás Elías con Eliseo, Jesse también con Eliseo, Jesús con Pedro también? Un verdadero padre espiritual toma al hijo espiritual y lo introduce al reino. Entonces, un verdadero hijo espiritual tiene que ser un padre, un hijo agradecido de su padre, porque en él está la asignación para meterlo al reino. Ahora, todo padre espiritual debe también tener como vista clara el reino de los cielos. Y ese hijo espiritual sabe que ese padre espiritual que tiene al frente, que fue conectado por el Espíritu, lo va a potenciar y lo va a llevar a nivel de caminar, a nivel de reino. Porque hay diferentes niveles de caminar. Se lo explico de esta forma. Una vez yo le pregunté al Espíritu Santo qué niveles hay de revelación. Porque a mí me enseñaron, cuando yo estudié teología, cuando yo estudié, me enseñaron que la Biblia es la iluminación de Dios para el mundo a través de Jesucristo. La Biblia es la iluminación y que allí está toda la revelación escrita. Pero como en mi genética espiritual yo sabía que había algo más profundo que había que descubrirlo, yo le pedí al Señor: enséñame a profundizar en esto. Si hay más revelación, como dicen algunos, o simple y sencillamente es la iluminación que está allí. Y el Señor me lleva a la palabra o al ejemplo que está en la Biblia: el hombre que edificó una casa sobre la arena y el otro que edificó sobre la roca. ¿Se acuerdan ese mensaje? Muy buen mensaje. El que edificó sobre la arena, vinieron vientos, lluvias, y socavó los cimientos y esa casa se perdió. Pero dice la palabra del Señor que aquel que edificó sobre la roca ahondó, lo cual significa que los dos empezaron al mismo nivel.
Uno edificó lo más facilito, aquí, en este nivel. Caminó en este nivel. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? El otro no quiso caminar en este nivel y quiso caminar un poquito más profundo en la palabra del Señor. Y allí el Señor me muestra algunos aspectos de niveles de caminar. Está el que camina en la iluminación, que es la palabra del Señor, que está bien correcta, como está establecida, porque fue inspirada por el Espíritu Santo, y los hombres inspirados por el Espíritu Santo escribieron la palabra del Señor, etc. Pero también yo entiendo que aquel que ahondó hacia abajo para encontrar la roca, encontrar el fundamento, perdón, ese que ahondó ya no solamente caminó en la iluminación, sino que caminó en la palabra rema. Ya hay una palabra un poquito más profunda que es el rema, una palabra específica para un tiempo específico, para un hombre específico. Pero está el tercer nivel de caminar, que es la revelación, la que solamente el Espíritu de Dios te puede activar a ti, la revelación de la palabra del Señor, donde no solamente tú caminas aquí en el nivel de la iluminación, ni tampoco en el nivel del rema, sino que en el nivel de la revelación, donde Dios saca de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, y forma una enseñanza que está cimentada en la palabra del Señor, no fuera de la palabra del Señor. Y está un cuarto nivel, que es el que me encanta, que es el que yo quiero alcanzar, el que habla de Dios con Enoc, los secretos de Dios, que se los revela solamente a los amigos. Dios quiere tener amigos. Entonces, un padre espiritual debe entender y debe comprender de que tiene que llevar a sus hijos a esos niveles, no solamente al nivel de la iluminación, no solamente al nivel de la palabra rema, de la revelación, sino que más profundo, porque los padres espirituales tienen que tener, escúcheme bien esto, una relación con el Padre Eterno de amistad. Por eso que Jesucristo le dice a sus hijos espirituales: ya no os llamaré más siervos, sino que amigos. El objetivo, escúcheme bien, de todo padre espiritual es que debe ser amigo de Dios, porque Dios quiere manifestar su paternidad a través de ellos, como la manifestó a través de Jesús. Dios quiere manifestarse a través de ellos. Nuestro Padre Eterno, le vamos a llamar Dios, nuestro Padre Eterno. Entonces, un verdadero hijo espiritual debe conocer y entender que ese Padre espiritual me va a llevar a esos niveles. ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? Si usted va a ser un padre espiritual, si usted va a ser un hijo espiritual, solamente por tener un padre espiritual, está perdiendo el tiempo. Usted tiene que ser un hijo espiritual de un padre espiritual porque tiene una asignación, y esa asignación a usted lo tiene que llevarlo a profundizar para tocar la roca, que es el fundamento, que es Cristo, que es Jesús, en aquel hombre que Dios lo puso como padre espiritual. ¿Me va siguiendo? ¿Me va entendiendo? Se va entendiendo. Si usted me dice que no se entiende, me mueve las manitos nada más. ¿Ah? Entonces, ese es el principio, de que como hijo espiritual, yo debo tener un padre espiritual que me va a llevar a esos niveles. Ahora, ¿por qué? Porque aquí viene lo que considero yo que para mí es grande, para mí es tremendo, para mí, no sé para usted. Pero cuando la palabra del Señor me dice que que el Espíritu de Elías vendrá primero y ordenará toda la iglesia, porque Él restaurará todas las cosas. Y a mí la palabra del Señor me dice que inclusive se tienen que restaurar las cosas espirituales. Y si la palabra del Señor me dice que yo debo tener la mente de Cristo, no una mente religiosa, no una mente dogmática, no una mente establecida así como una nuez, sino que la mente de Cristo, yo no tengo solamente que entender el concepto de revelación, de restauración
y de paternidad en este plano, sino que en el plano espiritual, y allí no solamente está la tierra ni el Edén, sino que está todo. La Biblia me dice que en Cristo se reunieron todas las cosas. Saquemos un poquito el foco de la tierra y miremos hacia afuera de esta tierra. A mí la palabra del Señor me dice, escúchame bien esto, me dice que Jehová Dios de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla, gente de mucho pueblo, de lo postrero de los cielos. Yo no sé si usted está entendiendo esto, pero todo calza con el tema de paternidad, que te lleva a un plano que va más allá de ver solamente la tierra. Hay cosas por restaurar. Hay cosas por restaurar. Hay cosas. Dice que la creación gime por la manifestación de los hijos. Los que tienen identidad de hijos, como nosotros lo hemos visto antes, en otros temas pasados. Cuando yo tengo la identidad y cuando me dice que la creación gime, nosotros nos enfocamos con las plantitas, los arbolitos, los animalitos. ¿Y por qué no podemos entender que la creación está gimiendo, está temblando? Está temblando. ¿Sí? Está temblando. Gloria a Dios. Porque la Biblia dice que cuando Dios mira la tierra tiembla. ¡Wow! Está temblando todavía. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor Jesús. Oye, ¿quieres que te diga algo? Yo cuando estaba pasando este tema, le dije al Señor, Señor, no, mejor no digo eso porque a lo mejor van a pensar que yo... Pues vamos al tema. ¿Terminó ya? ¿Todavía está temblando? Oye, todavía está temblando amigo de Facebook. Está temblando, calma, calma. Gloria a Dios por eso. La creación está gimiendo. Está gimiendo. Cuando yo entiendo que la Biblia me dice que la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios, no nos enfoquemos solamente en las plantitas, los cerros, no nos enfoquemos en los animalitos de esta tierra. La creación tiene que ver con todo lo creado. Con todo lo creado, con lo que está aquí en la tierra y con lo que no está aquí en la tierra. Tiene que ver con todo lo creado. ¿Y sabe quiénes van a restaurar eso? Los hijos que tienen identidad de hijos. Te digo más. Dice la palabra del Señor, aquí se pararon, pero están paraditos porque en realidad estar sentado marea el tema. ¿Todavía paró ya? Sí paró, bien, tembló. Gloria a Dios. La Biblia dice, escúchame bien, la Biblia dice lo siguiente. Me desenfoqué un poquito. La Biblia dice lo siguiente, que los hijos de Dios tienen que manifestarse a la creación, nadie más. Cuando Jesucristo venga a establecer su gobierno milenial aquí en la tierra, cuando venga a establecer su gobierno milenial aquí en la tierra, dice que la iglesia juzgará a las naciones también en el monte de Sión. Posará sus pies en el monte de Sión, se abrirán en dos, se partirá en dos. Allí hay una revelación también, un tema muy bueno, escatológico, del último tiempo, pero también de revelación. Dice que Jesucristo posará sus pies allí, establecerá la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, y juzgará a las naciones. Juzgará a las naciones. ¿Quién va a juzgar a las naciones? La iglesia, pero la iglesia que tiene la identidad o que tuvo la identidad de hijos. Esa es la iglesia. Vamos, sigamos con el tema. ¿Paró ya? ¿Paró el temblor? Bueno. Entonces, decimos nosotros, también otro punto, cuando hay un hijo espiritual verdadero, sabe que ese padre espiritual tiene una herencia para él. Quiero decirle algo. Mis hijos e hijas espirituales saben que ellos tienen una herencia. Que yo como padre espiritual tengo una herencia. Y esa herencia ellos la deben tomar no cuando yo me vaya de esta tierra, no cuando el Señor me saque de esta tierra. Ellos la pueden tomar ahora. Acuérdese
El hijo pródigo toma la herencia y se va, después vuelve, y el hijo que había quedado con el padre viene y le reclama al padre, y el padre le dijo: tú has estado aquí todo el tiempo conmigo y todo esto es tuyo, pudiste haber tomado un animal y haberlo compartido con tus amigos. Estoy parafraseando. Un verdadero hijo espiritual sabe que esa herencia es para tomarla ahora, no cuando el padre se vaya. Y si ese padre espiritual no quiere darle esa herencia, no es su padre espiritual. Porque ¿qué padre si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? ¿Qué padre si su hijo le pide un pescado, le va a dar una serpiente? ¿Qué padre si su hijo le pide la herencia, le dice: bendíceme, padre? Yo el otro día le envié un mensaje a mi padre espiritual y le dije: apóstol, le dije, estoy haciendo una agenda para salir a ministrar, estoy contactándome con algunos ministros amigos que tengo en el extranjero y estoy haciendo una agenda para salir a ministrar el tema de la paternidad. Quiero que me bendiga. Y esa es la herencia que Él tiene que darme, su bendición, no solamente para ir con lo que Dios me asignó a mí, sino que para ir con la asignación o con la bendición o con la herencia de mi Padre espiritual. Porque a cada lugar donde yo vaya, voy a cruzar naciones, los demonios que estén allí, los gobernadores que estén allí, van a ver al Hijo de Dios que tiene identidad de hijo por un Padre espiritual asignado. Y van a decir: ese es hijo de. Ese es hijo de. Estos son principios espirituales. Por eso vuelvo a decir, la paternidad espiritual. Cuando hay una paternidad del alma no se viven estos principios. Son superficiales. Pero cuando hay una paternidad espiritual se viven estos principios. Entonces el verdadero hijo espiritual sabe que ese hombre, que es su padre espiritual, tiene que bendecirlo, sí o sí. Y si no lo bendice, está cumpliendo mal el rol de padre espiritual. Lo está cumpliendo mal. Tiene que ser bendecido, tiene que ser ministrado, tiene que darle, el padre espiritual tiene que darle la bendición para que pueda salir bajo esa herencia. Ahora, ¿cuánto más un padre espiritual que es a nivel de naciones? Porque los padres espirituales generalmente son padres espirituales a nivel de naciones y de continentes. Todo padre espiritual es de naciones y continentes. Escuche bien esto, porque ellos traen los diseños de la iglesia, no la iglesia que ellos tienen allí donde ellos trabajan sus asignaciones ministeriales, sino que da la iglesia en general. Por lo tanto, si yo quiero salir a las naciones, estoy haciendo una agenda para salir, yo sé como hijo espiritual que ese padre tiene que darme su herencia, que tiene que posesionarme, establecerme, bendecirme, para salir bajo su bendición, que también es de las naciones. ¿Qué tengo que hacer yo con mis hijos e hijas espirituales? También tengo que hacer lo mismo. El día que ellos empiecen a salir a las naciones, yo tengo que darle mi herencia, y en la herencia va todo. Va la asignación, va la bendición, va la activación, va el envío como saeta, va todo para que ese hijo vaya bien. Capacitado, entrenado, vaya bien con todo lo que se necesita ir. Yo tengo que hacer lo mismo con mis hijos e hijas espirituales. Siempre digo esto. El Señor a mí me dio una visión que es a las naciones, y los hijos que están acá saben. Pero yo también digo esto. A lo mejor yo no voy a pisar todas las naciones de la tierra, ni aún así todos los continentes de la tierra. Capaz que el Señor me haga salir aquí afuera de Chile. Capaz que ande por la región nada más. Pero lo que sí sé, que mis hijos e hijas espirituales van a alcanzar hasta el último rincón de esta tierra con mi bendición, con mi herencia.
Entonces un hijo espiritual sabe que su padre le tiene reservada una herencia y ese hijo tiene que simplemente pedirla, como el hijo que fue y le pidió un animal para sus amigos. El hijo estaba allí con el padre se alegró porque el hijo que había muerto había revivido, había vuelto a la casa, pero le dijo al hijo que estaba en la casa: tú has estado siempre conmigo, el problema ha sido tuyo, que no has tomado para ti lo que es tuyo. ¿Sí? Quinto, el hijo espiritual tiene pasión por lo que su padre tiene. En otras palabras, sigue sus pasos. Escúchame bien esto. Si yo tengo un padre espiritual y mi padre espiritual tiene un caminar, yo tengo que seguir los pasos de mi padre espiritual. Tengo que seguir los pasos de él. Desde que comencé el tema de la paternidad espiritual junto a mi esposa, junto a los hijos e hijas espirituales, muchos ministros de mi ciudad y otros ministros que conocí por ahí cuando salía a ministrar afuera, me refiero al extranjero, querían ellos bendecirme, ponerme el manto de paternidad. Mi esposa es testigo y algunos hermanos testigos. Y algunos eran pastores solamente, y no tengo nada contra el ministerio pastoral, ni tampoco miro indiferente el ministerio pastoral. Pero si yo soy un hijo de Dios, que debe tener una identidad de hijo, y si estoy llamado a una asignación, mi padre espiritual debe tener la misma asignación que yo tengo, o superior a la que yo tengo. Porque el padre espiritual es el que me va a potenciar a mí. Pero yo no puedo tener un padre espiritual con una asignación menor de la que yo tengo. ¿Se explica? O sea, en otras palabras, aquí está el padre espiritual y aquí está el hijo. El padre espiritual hace esto: levanta al hijo y lo sube sobre sus hombros y lo potencia. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, todo hijo espiritual debe tener un padre espiritual que lo potencie, que siga sus pasos. Si mi padre espiritual es un hombre de mayor influencia en Latinoamérica, en países de habla hispana, en Estados Unidos, y también está siendo de influencia en Europa, yo tengo que seguir los pasos de él, y es más, ser mayor que él, porque ese es el objetivo del padre, que el hijo sea mayor. Y el objetivo mío como padre, que mis hijos sigan mis pasos, y es más, ustedes sean mayor que mí. Yo siempre le digo a Esteban, nuestro hijo, natural, todos los sacrificios que estamos haciendo con la mamá, un día se los vamos a entregar en bandeja de plata. Y todos los sacrificios que estamos haciendo nosotros a mis hijos espirituales e hijas espirituales también se los vamos a entregar en bandeja de plata. Pero les vamos a dejar la vara alta. No sé si me explico. Tienen que seguir los mismos pasos, porque si usted va a andar con pasos menores, va mal la cosa. Entonces un verdadero hijo espiritual sabe que debe seguir los pasos del Padre. Sabe que tiene que seguir los pasos del Padre. Sabe. Cuando yo estoy conectado espiritualmente a un Padre espiritual como hijo, sabe mi espíritu que yo tengo que seguir los pasos de Él. Y tengo que llegar a ser más que Él. Y sabe, y sé yo también como Padre espiritual, que mis hijos tienen que seguir los pasos míos, y tienen que seguir, y tienen que ser mayor que yo. Ese es el tema de la paternidad. Escúchame bien. Cuando se trabaja a nivel de discipulado, y eso lo dijimos también en los primeros mensajes, dice la palabra que el discípulo no es mayor que su maestro. Tiene tope el discípulo. Por eso que el discípulo tiene que transicionar en algún momento para ser hijo. Y es aquí donde están los sayos, discipulando, formando, entrenando, enseñando, están los sayos. Pero ya cuando ese discípulo tiene que ser hijo, es aquí donde tiene que buscar su padre espiritual. Y a lo mejor su padre espiritual no está aquí mismo donde aprendió el discipulado, está en otro lugar.
Por lo tanto, un ministerio que discipula, hace discípulos, crea discípulos para que un día esos discípulos transicionen a ser hijos y tienen que dejarlos ir donde sus padres espirituales. Pero el tema es todo lo contrario. Venga para acá, venga para acá. Porque el tema de paternidad es diferente a lo ministerial. El tema de paternidad es diferente. Un hijo tiene que ser diferente a un discípulo. Uno que tiene identidad de hijo es diferente a un discípulo. Es completamente diferente a un discípulo. Entonces, dijimos que el hijo espiritual sigue los pasos de su padre. Segundo, escucha sus enseñanzas. Y escucha bien esto. Pon atención en esto. Cuando empezamos el tema con hijos espirituales acá, yo le dije a mis hijos espirituales, no está autorizado a que escuchen ni vean mensajes en la internet de otros padres espirituales o de otros ministros. ¿Se los dije o no? Se los dije. ¿Por qué? No porque yo sea egoísta y escuche bien esto para que no me saquen fuera de contexto. ¿Por qué? Porque mientras mis hijos espirituales eran niños, ellos no podían ver otros mensajes. Porque yo tengo un fundamento como padre espiritual, tengo una visión de casa como padre espiritual. Y ellos tenían que crecer en el fundamento que yo les daba, en la visión que yo lo establecí como hijos espirituales. Y después, si quieren, vean todos los mensajes que ustedes quieran en la internet. Porque cuando vean esos mensajes ya como hijos maduros, con identidad de hijos, van a decir esto. Esto no me sirve, esto me sirve, esto no me sirve, esto me sirve, esto no me sirve. No, este no, para qué verlo. No, esto me sirve, esto... este está hablando lo mismo que habla mi padre espiritual. ¿Se entiende? Sí. Por eso tiene que, escúcheme bien, escuchar las enseñanzas de su padre. ¿Qué significa esto? Dijimos en los mensajes pasados que un padre espiritual es fundamento. Fundamenta a sus hijos en el diseño, en la visión que Dios le dio a ese padre espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo tengo que tomar ese hijo espiritual y fundamentarlo. Por lo tanto, ese hijo espiritual tiene que escuchar, oír mis enseñanzas. Padre espiritual, si su hijo no está escuchando sus enseñanzas, no es su hijo. Si su hijo no está siguiendo sus pasos, no es su hijo espiritual. Aunque tenga las lucas que tenga, no es su hijo. Le está robando el hijo a otro. Está siendo un secuestrador de hijos. Fuerte, Pero así es el tema. Entonces, el hijo verdadero espiritual sabe que tiene que escuchar las enseñanzas de su padre. A mí a veces venían y me decían cosas de otros ministros. Me decían, pero que usted dice esto y tal persona dijo esto. Y yo le respondía, yo digo esto por la visión que yo tengo. Y él dice eso por la visión que él tiene. Porque hay una visión general, que es ir a ser discípulo y predicar el evangelio, tener el reino. Pero hay visiones personales que yo tengo, tienen otros padres espirituales que tienen visiones personales. Hay visiones que tienen que ver solamente con evangelismo, hay visiones que tienen que ver solamente con extender el reino, hay visiones que tienen que ver con misiones, hay visiones que tienen que ver con paternidad, etc. Pues yo tengo una visión de paternidad, de levantar la paternidad, generar hijos para que los hijos se manifiesten a la creación y engendrar hijos espirituales y padres espirituales. Y yo tengo que fundamentar a mis hijos espirituales en ese fundamento. Por eso les prohibí, cuando recién llegaron a mí, que vieran mensajes en la internet. Porque el otro día nada más estuve viendo en el Facebook un mensaje de un predicador que decía que no había para qué tener pastores ni menos padres espirituales. Que la única cobertura que había era el Espíritu Santo. Imagínate un hijo espiritual recién activado como hijo espiritual, y
tú la estás ministrando como padre para darle la identidad de hijo y se topa con ese mensaje en la internet. Acuérdense el principio de Jesús. Jesús le dijo a los discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito de ese mensaje que estaba allí, satánico, diabólico, infernal, puede alterar, puede complicar todo el mensaje y el fundamento que yo le estoy dando a mi hijo como padre espiritual. Y ese hijo puede venir donde mí y decirme, ¿sabe qué? Los padres espirituales no existen y yo tengo para qué tener cobertura, porque mi única cobertura es el Espíritu Santo. Y friega todo el diseño de ese hijo. Así que sus hermanos que están hablando eso, que Dios los bendiga, pero lejos de aquí. Porque el verdadero diseño es la paternidad. Entonces, un verdadero hijo espiritual escucha las enseñanzas del Padre. Tercero, un verdadero hijo espiritual obedece las enseñanzas de su Padre. O sea, el Padre lo fundamenta, le enseña de acuerdo al diseño que tiene, a la visión, pero ese hijo espiritual tiene que caminar de acuerdo a ese diseño y de acuerdo a esa visión. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Por qué a Pedro lo señalaron cuando negó a Jesús? Porque Pedro tenía la misma identidad de Jesús, la misma genética, por lo tanto manifestaba lo mismo de Jesús. ¿O no? ¿O me equivoco? Eso se lo expliqué también en mensajes pasados. Pedro era Galileo y Jesús Nazareno. Contrapuestas, la idiosincrasia, la cultura de esas dos ciudades. Uno en la costa, el otro en el interior. Entonces, el hijo espiritual verdadero oye las enseñanzas del Padre. Si su hijo espiritual no está obedeciendo, no está oyendo sus enseñanzas, ni obedeciendo sus enseñanzas, me refiero, no está oyendo o recibiendo la visión que Dios le da y no está caminando de acuerdo a la visión que tiene, no es su hijo. Por eso, lo que le dije hace tiempo atrás, cuando han llegado hermanos aquí y me han dicho, es que en el ministerio donde yo estaba, es que mi pastor, hablando de un pastor que tuvo antes, ese no es mi hijo espiritual. Aunque yo le haya hablado de la visión, aunque yo le haya dicho, mira, esta es nuestra visión, este es nuestro fundamento de casa, esta es nuestra visión, así estamos trabajando, así esto otro, y esto es lo que nosotros enseñamos, impartimos, y esta es nuestra asignación. Y ellos siguen con el tema de que mi pastor, el que tenía antes, el ministerio o la iglesia donde yo iba, pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo. Lo que le dije en mensajes pasados, trabaje con hijos, porque un verdadero hijo espiritual escucha las enseñanzas del Padre. ¿Cuánto vamos? Escucha las enseñanzas del Padre. ¿Cuánto vamos? 55 minutos. Vale, gracias. Gracias. Escucha las enseñanzas del Padre. Obedece a las enseñanzas del Padre. Y aquí vemos otro tema también. Un verdadero hijo espiritual da frutos de hijo de acuerdo a las enseñanzas. Si mi padre espiritual me enseña de acuerdo al fundamento que él tiene como padre, respecto a la visión que él tiene, ¿se entiende, verdad? Yo como hijo o hija espiritual tengo que caminar de acuerdo a eso. Mis frutos tienen que dar de acuerdo a eso. Mis frutos tienen que ser de acuerdo a eso. No puedo dar otros frutos. Si yo estoy insertado en un peral, tengo que dar peras. O si estoy insertado en un manzano, tengo que dar manzanas. Yo recuerdo que mi padre espiritual, cuando le hablé de ser hijo, me dijo, tendríamos que ver las visiones, si son compatibles, si se relacionan. Y sí, la visión que yo tengo de paternidad se relaciona con la visión de mi padre espiritual. La visión que yo tengo y el fundamento que yo tengo como asignación ministerial, como asignación de paternidad y visión, se relaciona con la que él tiene. Entonces estamos alineados. Se puede decir que estamos recién empezando, se puede decir que en el futuro vamos a tener frutos que se relacionen con él.
Yo tengo que potenciar la casa de mi padre también, tengo que bendecir la casa de mi padre también. Entonces, sexto, el hijo espiritual ve más allá de las fallas de su padre y se concentra en lo que es él como padre. Y aquí este tema es importante, lo que dije al principio. Cuando se trabaja con hijos, los hijos espirituales, escuche bien esto, nadie nace sabiendo ser padre. Nadie nace sabiendo ser padre. Tu papá te puede dar consejos para que tú puedas ser un buen padre para tus hijos. Pero una cosa es ser padre en el hecho y otra es que te hayan aconsejado para ser padre. Nadie nace sabiendo ser padre. Por eso la Biblia dice, ¿quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le da una piedra, o pescado una serpiente? Si vosotros, siendo malos como padres, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Un verdadero hijo espiritual siempre se va a concentrar en la paternidad espiritual, en lo que puede el padre enseñarle, pero no en sus fallas, no en su humanidad, no en la persona. Y eso me lo enseñó, mira. Yo soy una montaña de errores, ustedes saben. Yo le digo al Señor cada vez que tengo que tomar una decisión, Señor, por favor, confírmamelo, por favor, 1, 2, 3, 4 veces, porque si yo tomo esa decisión, capaz que la tome de forma errónea. Soy una montaña de errores. Una montaña de errores. Y ustedes me conocen, los que están acá me conocen. Un verdadero hijo espiritual siempre se va a concentrar en el Padre y en lo que es Él. Padre, para Él como hijo, no en lo que Él pueda decir o hacer, que sean errores o fallas. Porque todos en la tierra cometemos errores. Todos cometemos fallas en la tierra. La Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga. Nadie puede decir, yo gracias a Dios, hasta el momento, eso bien, hasta el momento, pero nadie sabe si mañana. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros, la Biblia dice que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas que Él lo conocerá. Estamos expuestos a cometer errores. Como padres espirituales estamos expuestos a cometer errores. Como hijos espirituales estamos expuestos a cometer errores. Por eso que un verdadero hijo espiritual nunca va a ver la desnudez de su padre. Me acordé, Noé. Cuando me acuerdo cuál fue hijo, ¿cuál? Cam. Entra a la tienda y ve a su padre desnudo. Y no voy a abundar en ese caso porque después sale argumentando un verbo, una acción, lo que le hizo. No voy a argumentar en ese caso. Pero un verdadero hijo es como Set, ¿no es cierto?, entró de espaldas y lo cubrió. Un verdadero padre cubre la desnudez, un verdadero hijo cubre la desnudez de su padre. ¿Qué está hablando de esto? Un verdadero hijo espiritual siempre se va a fijar en lo que el padre le puede entregar para su crecimiento, para potenciarlo, para cumplir su asignación, pero no lo va a apuntar con el dedo en los errores y en las cosas que pueda hacer o pueda decir o pueda caer. Si usted tiene hijos, entre comillas, en su casa espiritual o en su ministerio, que viven hablando de usted, que viven recriminándolo, que viven señalándolo por errores que usted ha cometido, por algo que usted hizo, sáquelos de su casa, porque no son sus hijos. Sus hijos siempre le van a levantar los brazos a usted. Si su hijo lo ve caído, el hijo va y lo levanta, no lo pisotea. Si su hijo lo ve desnudo, estoy hablando en sentido figurado, tomando el concepto de Noé, no se va a reír de su desnudez y no va a hacer nada que atente contra su desnudez o contra usted. Al contrario, lo va a cubrir.
Un verdadero hijo espiritual nunca va a dejar que hablen mal de su padre espiritual. Nunca. Nunca va a dejar que hablen mal de su padre espiritual. Un hijo espiritual verdadero honra a su padre espiritual, aunque su padre espiritual sea una montaña de errores. Porque es hijo. Allí también se evidencia cómo yo evidencio quiénes son hijos. Cuando a mí los errores que yo he cometido me los hablan, me los dicen. Pasatiempos me los dicen. Enojado muchas veces. Pero nunca me han sacado en cara los errores que yo he cometido, las cosas que yo he dicho. Me lo han dicho en su tiempo, pero se han olvidado de ellas. Y ahí yo veo que son hijos y hijas espirituales. Porque nunca me han seguido recriminando lo que yo soy. Vamos a terminar ya. El hijo sabe que a pesar de las fallas de su padre, él es su padre, ya que está ligado a él por la eternidad. Porque en la eternidad Dios diseñó ese padre espiritual y en la eternidad también Dios diseñó los hijos espirituales de ese padre. Por lo tanto, cuando un hijo espiritual, escúchame bien esto, un hijo espiritual se levanta contra su padre, no es hijo espiritual. Para nada. El hijo cuando ve caer a su padre está allí, no huye. El verdadero hijo siempre permanece con su padre. Cuando no son hijos, necesito para que te quiero, yo arranco, no me ensucio con la reputación de él. ¿Qué pasa cuando ministros del Señor han caído bajo de la gracia del Señor? Se le va, pero más de la mitad de la iglesia, porque no quieren relacionarse con ese ministro que cayó. Pero los verdaderos hijos son los que quedan, los que dicen estamos con usted y vamos a seguir con usted. Usted se restaura, usted se levanta y usted sigue. Eso es así. Séptimo, con esto termino. El hijo espiritual no trata de tomar la herencia antes de tiempo, sino que espera a que le es dado por el Padre. Lo que le dije recién. Las herencias se dan cuando la persona muere, pero el hijo y un verdadero padre le da la herencia en vida. Si el Padre Jesús ya murió por nosotros, aunque resucitara al tercer día para la gloria, nosotros tenemos la herencia activada y dada de nuestros padres espirituales. Un verdadero hijo espiritual no toma la herencia en forma ilegal. ¿Qué significa esto? Lo que dije recién. Voy a ir rapidito. Si Dios me está llamando a las naciones, yo no puedo salir a las naciones sin decirle a mi padre, estoy haciendo una agenda, voy a ir a las naciones, o me invitaron a un congreso, o me invitaron, quiero su bendición, quiero su herencia. Yo no tomo ilegalmente mi herencia, me la dé él o no, me dé su bendición o no, yo lo dije, cumplí como hijo. El hijo espiritual está dispuesto a ser siervo para su padre en todo momento. Yo no puedo tomar la herencia de mi padre si primero no soy siervo, si primero no le sirvo. ¿Se va entendiendo? Hay que ser siervo. Tercero, el hijo espiritual espera que el Señor le marque los tiempos. No se toma tiempos él, sino que el Señor marca los tiempos. Y octavo punto, con esto terminamos, sí, porque todavía va a quedar para más. El verdadero hijo espiritual siempre manifiesta lealtad a su padre. Punto 1. El hijo habla bien de su padre espiritual en todo momento. No deja que otros hablen mal. Ese punto ya lo vimos. 2. Obedece la dirección profética que el padre le señala. Un padre siempre tiene que señalar dirección profética. Y tercero, el hijo honra a su padre en intimidad y públicamente. Yo no saco nada con hablar bien de mi padre en la intimidad con mis hijos espirituales, si no hablo bien de mi padre espiritual públicamente. Por eso es que donde yo voy por ahí, yo hablo bien de mi padre espiritual. No porque él tiene un nombre ya en las naciones. Yo hablo bien porque él es mi padre y yo tengo que honrarlo. La conclusión de todo esto, si podemos lograr ser buenos hijos, entonces lograremos ser buenos padres.
Y si logramos convertirnos en buenos padres, es porque hemos aprendido a caminar como buenos hijos. Dios les bendiga mucho. Bendiciones a nuestros hermanos de la internet. Si usted quiere comunicarse con nosotros, escríbanos por interno a través de Messenger. Mándenos. Tenemos bastante información y bastantes temas con respecto a la paternidad de hijos del reino. Y los que son de acá de Concepción y cerca del Gran Concepción, Ongolmo 727, a eso de las 10:30, todos los días domingos. Mientras cortamos la transmisión, ustedes se paran para impartirles y orar por ustedes. Así que Dios les bendiga. Bendiciones.